Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Calidad Agrícola. Hoy los invitamos a acompañarnos en este recorrido que realizamos por Coronel Bogado y Tapúa, donde visitamos una empresa familiar que se dedica a la producción comercial de arroz, uno de los cultivos más importantes en nuestro país. Empezamos. El cultivo de arroz ha crecido en los últimos años. Durante la última década, el área de siembra se ha cuadruplicado. El cereal se ha posicionado en el campo paraguayo y actualmente está entre los 5 cultivos más importantes de la producción agrícola. Pese a las complicaciones climáticas, que frenó de una manera importante la última zafra, la producción se posicionó cerca de los números de la zafra anterior, que alcanzó las 1.150.000 toneladas. Para conocer más sobre la situación actual de este commodity y sus proyecciones, el equipo de Canal Pro se trasladó hasta la ciudad de Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa. Soy presidente de la empresa Rosales S.A., que es una empresa familiar que tengo. Y esto originamos la empresa hace unos 5 o 6 años. Pero antes de esto yo anticipé con una consultoría, asistencia técnica de forma personal que venía haciendo. Yo empecé acá desde 2003 a hacer asistencia técnica a los productores. A Rosales S.A. realmente empezamos con una asistencia técnica. Primero una consultoría acompañada de asistencia. Eso significa que yo pasaba por los campos de los productores, hacía el levantamiento, el diagnóstico de su campo y le hacía el plan de manejo de su cultivo. Y luego, con el correr del tiempo, yo me di cuenta de que no era suficiente ir simplemente a decirle hagan esto. Entonces implementé el sistema de asistencia. Entonces yo tenía mi asistente para cada productor que quedaba acompañando la ejecución de todo lo que se plantea hacer. Lógicamente todo eso antes del inicio de la zafra ya se hace toda la planificación del área que vamos a cultivar, los manejos que vamos a hacer, los insumos que vamos a utilizar y la forma que vamos a ir aplicando. Y en ese esquema estuvimos trabajando hasta hace unos 3 años atrás. A la medida que fue avanzando el tiempo, primeramente hacía extrapolación de informaciones técnicas, de uso de insumos, fundamentalmente del Brasil, porque yo estuve trabajando antes de ese tiempo en el Brasil. Y encontramos de que muchos de los productos no tienen la misma respuesta a lo que se da en otros lugares. Entonces necesitamos tener un respaldo técnico de todo lo que estamos haciendo, unos ajustes, validación de esos resultados. Entonces nos vimos la necesidad de ir haciendo nuestro propio trabajo de validación de resultados. Entonces iniciamos los campos de los productores, de los clientes. Pero teníamos mucha dificultad de manejar las informaciones porque estaba en el medio de los cultivos comerciales. Y ahí fuimos que encontramos de que teníamos que tener nuestro propio campo experimental. Y en ese aumento de área también se fue generando necesidades. Por ejemplo, hacía falta de almacenamiento secado. Y en eso fue que comenzamos a abrir este servicio de secado y almacenamiento junto con nuestra actividad de investigación y de asistencia. Y aquí, por estas coyunturas, fue que se dio todo esto, de que montamos nuestro campo experimental acá como la sede principal. Y luego fuimos abriendo en los campos de productores ya algunos trabajos de semicomerciales, de todo. Y las empresas, lógicamente, las que venían con sus productos para validar sus insumos, nosotros lo hacíamos acá prácticamente como para decir a los productores, esto lo pueden usar, está reconfirmado que sí efectivamente funciona. Y así fue creciendo este trabajo. Llegamos a mantener más o menos 40.000 hectáreas por varios años, hasta que hace unos 4 años atrás decidimos producir. Entonces ahí entramos a hacer un acuerdo con el proyecto que tenemos en el Chaco, con GPESA. Y también paralelamente tenemos un campo de producción acá en San Cosme. Entonces hoy día estamos en la parte de investigación, asistencia dejé de hacer y pasé en la parte de producción. Servicio de secado seguimos y nuestro plan futuro es entrar en industrialización. Y el desafío grande que nos queda es la parte de comercialización. Porque yo creo que en Paraguay todavía somos débiles
todavía seguimos siendo comprados. Nosotros todavía estamos en esa fase de que la gente viene a buscar nuestro producto y ellos nos ponen las condiciones, que lógicamente eso, la oferta-demanda establece mismo así, pero de todas maneras yo veo de que necesitamos ser un poco más agresivos y más organizados para la búsqueda de los mercados para nuestro producto, porque también estoy plenamente convencido que tenemos productos de calidad que podemos ofrecer a los mercados consumidores sin ningún riesgo de que perdamos ese mercado por falta de cumplimiento de esos padrones de calidad. Hay mucha especulación, los brasileños especulan mucho por nuestro producto. Inclusive en el Brasil tenemos esa mala fama, que nosotros vendemos muy bajo nuestros productos y perjudicamos a ellos en la colocación de los productos, y por eso somos más o menos condenados por ellos, por tener oferta a productos muy bajo precio. Pero también los brasileños especulan un poco y ellos son los que terminan regionalmente, lo que determinan los precios son los brasileños, si ellos son los consumidores, grandes consumidores. Lo que está ayudando en los últimos tiempos es que ellos se están volviendo exportadores. Entonces, al exportar, también abre espacio, un vacío en el mercado y no tienen una producción que cubra eso. O sea que están exportando de la producción que ellos necesitan para el consumo nacional. No sabría decirte porque si puedo errar en eso. Por Brasil, el volumen todavía sigue siendo, yo creo que más de la mitad todavía sigue siendo Brasil. Pero después Centroamérica ha ido mucho arroz nuestro. Chile ha sido uno de los altos que ha aumentado mucho su consumo también en los últimos tiempos. Después los otros países, yo creo como decís, pero no son volúmenes importantes todavía. Yo creo que falta consolidar un poco esos mercados, salir un poco a hacer los acuerdos comerciales. Porque hay varias maneras, no solamente yo tengo que pensar en vender, yo puedo hacer algún canje. Y en ese tipo de negocio todavía no estamos entrando. Pues nosotros hacemos muchas importaciones de insumos, que ya hay empresas buscando ese tipo de negocio con nosotros, pero faltan gestores todavía, nos faltan. Yo creo que si yo voy a hablar de necesidad dentro de nuestro rubro, hablaría en ese sentido. Tecnología de producción tenemos, calidad de producto tenemos, variedades que siempre reclamamos, estamos para sacar variedades nacionales. Juntamente con una organización que estamos ya hace tiempo, yo hace unos 9 años que he importado líneas y ahora estamos listos para lanzar directamente por Arrozal. Tenemos líneas que hemos hecho importaciones de un fondo latinoamericano que trabaja para toda América Latina y Caribe. Tiene 17 socios países para los cuales trabaja y esos materiales están también muy adelantados para sacar nuestra propia variedad. Y con esa propia variedad estamos buscando características de grano que pueda cubrir la exigencia de los mercados internacionales. Porque hay varios tipos de mercados. Entonces nuestro propósito es ir buscando producir los granos de que realmente podemos diferenciar. Yo creo que tenemos todas esas condiciones de tener productos diferenciados para un mercado más exigente. Y así ir abriendo, porque producir lo que todo el mundo produce siempre es más difícil después de vender. Y eso es solamente a través del programa de mejoramiento. Nosotros estamos, hasta hoy no tenemos una variedad nacional. Hasta hoy no tenemos una variedad nacional, todas son foráneas. Y desde luego la superficie que Paraguay empezó en la década del 2000 era alrededor de 40.000 hectáreas. Entonces todavía sigue siendo muy pequeña nuestra producción. Claro que ya hemos pasado volúmenes del 1.000.000 de toneladas. Hoy día sí, ya tenemos volumen muy importante que amerita realmente tener un programa de mejoramiento, de buscar propias variedades, buscar tipos de grano que vamos a tener mercados más seguros, más exigentes, de mayor valor. Entonces, estamos ya en esos niveles. Nosotros estamos superando ya a Uruguay en área. Imagínense, toda la vida el uruguayo nos ha superado y hoy día estamos más que ellos. Yo no sé encabezando, pero sí que tenemos que estar integrados. Yo pienso siempre lo siguiente, y no puedo ocultar lo que yo pienso, de que trabajar con el Estado no es tan fácil porque hay cambios de gobierno. Y estos programas tienen que ser permanentes. Entonces yo no puedo depender de un gobierno que mi proyecto yo tengo que seguir por varias décadas.
Entonces la mayoría de los casos que yo veo son las instituciones más autónomas, que funcionan más, con el apoyo del gobierno. Entonces tenemos que tener una alianza estratégica con el gobierno que venga, entonces ahí sí vamos a estar permanentemente en la vanguardia de todo esto. Según datos de la Federación Paraguaya de Productores de Arroz, FEPARROZ, de las 1.100.000 toneladas que se producen en nuestro país, unas 200.000 son para el consumo local y el resto es exportado para el mercado internacional. Arrozal S.A. es una de las empresas que trabaja decididamente por el mejoramiento genético del arroz en nuestro país, trabajo que ya le valió reconocimiento internacional. Su presidente, el ingeniero Héctor Ramírez, nos habló de los principales desafíos que tiene el productor a la hora de trabajar, ya sea el pequeño como el que trabaja a gran escala. Nosotros no tenemos ninguna estructura de protección al productor financieramente, porque la agricultura tiene su revés. Yo no sé si hago bien la estadística, como por cada 5 años de cosecha, cuánto puede ser exitoso y cuánto puede ser un fracaso. Capaz que sea más los fracasos que los exitosos. Y ese fracaso yo tengo que buscar de que minimizar en lo posible, ya sea a través de la producción, de la comercialización o la parte financiera. Y eso no estamos estructurados. Yo venía ya trabajando fuertemente con nuestro gobierno, con el Banco Central, de qué manera nosotros podemos tener un respaldo en cuanto a los créditos, porque los bancos si no cumplís rápidamente te descalifican. Y ahí comienzan a subirte las tasas, se te limitan los créditos, y eso dificulta totalmente el proceso, no tenemos una protección. Entonces deberíamos de tener en la parte de producción un colchón mayor de recursos para poder atender momentos así de dificultades que pasamos en el sector, porque las inversiones son muy grandes. En una oportunidad la gente de FMI me preguntaron en una reunión, ¿vos qué proyecciones tenés? ¿Qué pensás que va a pasar de aquí a 5 o 10 años? Yo le decía, en primer lugar no tengo una bola de cristal, para saber, porque es lo más difícil que hay. Segundo, yo paso la pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué va a pasar con nosotros 10 años? Porque nosotros dependemos del sector financiero. Porque si ustedes, a la medida que el productor se aprieta en lo económico, le levantan las tasas. Y ahí le ahoga. En vez de bajar, de aflojar, de reestructurar la deuda, de refinancia, pero con unas tasas mayores. Y no el tiempo suficiente. ¿Y qué va a pasar entonces? En el tiempo se queda. Ustedes, la gente de los bancos se quedan con las propiedades, con las maquinarias, y los productores se quedan sin el lugar de trabajo. Lo que mucho ya ha pasado, Entonces, falta planificar todavía para nuestro sector. Al final es grande, ni tan grande es, por lo importante que es para todo el sector del país, la agricultura. El arroz es fundamental para la seguridad alimentaria en el mundo. Constituye la principal fuente de aporte calórico para aproximadamente la mitad de la población mundial y es el alimento básico predominante en 34 países de Asia, América Latina y África. En varios países asiáticos, la población depende del arroz, que aporta más de 2/3 de las calorías de sus dietas y el 60% de sus proteínas. Se calcula que el cultivo y producción del arroz es también la fuente principal del empleo e ingresos para unas 2.000 millones de personas. En ese sentido, la FAO estima que el arroz cumplirá un papel sumamente importante para evitar una hambruna en el futuro y Paraguay tiene un potencial enorme para seguir creciendo en cuanto a producción.
porque el arroz es un alimento básico. Y yo sé que la humanidad, la FAO principalmente lo tiene apoyado, su esperanza de no entrar en una hambruna en el arroz. El arroz juega un papel súper importante en la alimentación, porque es un alimento muy barato, es muy barato. Realmente los precios que estamos manejando eran súper baratos. Dentro de una dieta, si vamos a medir el costo de la porción del arroz y todos los nutrientes que aporta a la alimentación, es extremadamente barato. Si uno mira bien la estadística de los precios del arroz, va a ver que a medida que fue avanzando el tiempo, el precio se fue bajando. Entonces el productor trabaja con un límite muy pequeño, muy pequeño. Entonces, pero eso determina la oferta-demanda. Eso es sin duda. Pero los países en donde se produce deberían de dar alguna especie de apoyo superior a lo que se está haciendo, porque se habilita campos improductivos, en primer lugar. Nosotros tenemos muchos campos improductivos que yo digo, ni el carpincho no se cría en esos lugares. Que muchos dicen, para producir carpincho chacaré. Ni eso a veces, parte que no se produce. Y el arroz está transformando esos campos en campos productivos, improductivos, a productivos. Imagínense, las inversiones que se hacen, solamente luego para recuperar eso y te habilita para otras especies. Acá eso va a ir revolucionando. Hoy día, ¿cuántas hectáreas de arroz, de soja ya se está plantando en áreas que no servía, ya como te digo, ni para criar carpincho? Porque el cultivo de arroz es un cultivo pionero para todo este tipo de tierras bajas. Tenemos Chaco, por ejemplo, tenemos bastantes áreas salinas. Y el arroz es un cultivo pionero, es más resistente a sal, sea del suelo, de agua del Chaco, viene algunas fuentes, pero fundamentalmente el suelo. Y el arroz puede habilitar esos campos por cualquier otro cultivo. Entonces, la importancia del arroz no es solamente lo que produce directamente, sino indirectamente también está haciendo que se consigan estructuras que anteriormente yo producía, si íbamos a referirnos a ganado, 40, 50 dólares por hectárea que te generaba. Hoy día, imagínense, esos campos te va a producir 3, 4, 5 veces más solamente por arrendamiento. Entonces, yo considero que el arroz es un cultivo muy importante para el país, para aumentar la producción, asegurar nuestra comida, y también sabemos que existe demanda sobre eso. Entonces, yo creo que merece toda la atención de nuestro gobierno y las empresas que apoyan, financieras y todo, para que su potencial es grande y que su retorno económico, en la medida que se vaya haciendo bien, también no es tan riesgosa, ¿no? Los precios nos han afectado, pero la producción en sí no hemos tenido así una catástrofe de producción, que hemos perdido toda la producción por enfermedades o por algunas cosas. Yo en los últimos tiempos no hemos tenido eso, porque realmente tenemos técnicas muy avanzadas ya para el manejo de cultivo. Nosotros no tenemos más problemas de técnica de producción. En Paraguay estamos muy bien dotados de conocimientos técnicos para el cultivo. Entonces, por ese lado no hay riesgo, solamente sería más en cuestiones de precio. Porque producción muy raras veces también, la cuestión climática, como digo, siempre va a existir, pero la medida que se está tomando cada día es mayor para reducir los impactos. El clima, por lo menos para la producción de arroz, fue bastante benéfico y se vio reflejado en los resultados. Hubo parcelas que registraron muy buenos rendimientos de hasta 13.000 kilos por hectárea. Inicialmente el impacto ha sido muy positivo en cuanto a la productividad, porque sabemos que el arroz necesita sol en la cabeza, como dicen los antiguos productores, y agua en los pies. Y este año ha sido un año muy benéfico para el arroz en ese sentido, donde no hubieron problemas de humedad para establecimiento y ni tuvo problemas para regadío. Entonces, este año se ha alcanzado tope de rendimiento que nunca se alcanzó acá en Paraguay. Yo tengo conocimiento, hay campos que se han superado los 10.000 kilos por hectárea de arroz seco limpio. 10, 11, 12, llega a 13. Y eso no ha llegado todavía en Paraguay. Este año se dio. Primero por la luminosidad o la radiación.
Segundo, la temperatura. Si nosotros nos ponemos a observar y pensar y revisar los datos estadísticos de temperatura, para mí que este año no hubo temperatura excesiva, muy pocas veces superiores a 40 grados. Sin embargo, los años anteriores hemos tenido temperaturas muy altas y el arroz tampoco es para temperatura muy alta. Ni hemos tenido ni los fríos, la temperatura nocturna ha sido más fresco que en los años anteriores hemos tenido temperatura nocturna muy alta. Eso también es perjudicial al cultivo. Entonces, este año fue un año excelente para los cultivos que se pudo establecer bien y se ha manejado con agua que no le haya faltado. Ahora todavía falta por cosechar las áreas con dificultades de agua o mal establecidas y tenemos áreas tardíamente sembradas. Porque hubo así una etapa, yo creo que alrededor del 70% más o menos se sembró dentro de la época y el restante se hizo ya tardíamente. Y eso falta ver qué va a pasar en el futuro. Agua ya no le falta, pero ahora vamos a ver cómo viene la luz, cómo viene la temperatura. Pero si eso no acompaña bien así como viene, al final de cuentas este año puede ser todavía una productividad más alta que el año pasado. En la región aquí del sur, la siembra se estableció de agosto, septiembre, se hizo. Vino los días fríos en realidad, que pudo haber atrasado, se alarga el ciclo y todo eso, pero no hubo problema de establecimiento en el sur. El tiempo ha sido más favorable para la germinación. Para el caso del Chaco, que estamos hacia allá, ahí sí tuvimos seca muy fuerte y que el cultivo de agosto no se pudo, o establecimiento en agosto no pudimos conseguir. Ya eso vino ya después del mediado de septiembre, recién se pudo establecer cultivo. Entonces ahí se perdió prácticamente un mes de atraso tuvimos en la siembra, sobre todo en la germinación y establecimiento de cultivo. Pero entonces, no sé, tal vez un 30%, 35% se habrá hecho tardío. Paraguay viene trabajando de forma profesional con la producción de arroz desde hace 20 años. Cabe destacar que a nivel mundial, en los últimos 40 años, los avances tecnológicos y los cambios en las políticas han estimulado un rápido aumento de la producción y un brusco descenso de los precios. La producción de arroz ha crecido de forma interesante en los últimos años. Uno de los grandes desafíos para el sector público es el acompañamiento técnico y financiero a los pequeños productores, a fin de ir mejorando la producción y así tener una mayor repercusión en la cadena productiva. En cuestión de organización, es problema económico. Porque el cultivo no distingue si es grande o es pequeño. La planta busca las mismas condiciones para cualquier tamaño. Entonces, normalmente los pequeños que tenemos de productores no tienen las condiciones para hacerlo en su momento. Fundamentalmente en los créditos, porque lo ideal en este momento, por ejemplo, vos estás cosechando y ya está preparando tu campo, incorporando todo el resto de cultivo que queda en el suelo para poder reciclar un poco de eso, que tu máquina te rinda, porque si yo no hago eso ahora, estoy esperando un momento y cada vez que voy pasando se me acortan los tiempos. Lo que puedo hacer con una máquina a partir de ahora hasta agosto, septiembre, yo con un tractor, qué sé yo, una fuerza X, yo puedo llegar a hacer 400, 500, 600 hectáreas con una máquina en preparación de suelo. Pero si es que comienzo desde ahora, pero si ya empiezo allá en junio, entonces me queda 2 meses y tengo que tener 2, 3 tractores para hacer eso. Porque el productor que sin recursos en este momento no hace esa preparación porque no tiene recursos. Primero tiene que vender su arroz, pagar su cuenta y después consigue combustible y reparaciones de máquina o lo que fuere. Ese es uno de los problemas del sector. Que después de liquidar hasta conseguir un nuevo crédito se le pasa todo el tiempo
y ya ha perdido su momento de sacarle con más eficiente en todo lo que está haciendo. Entonces, por darte unos números, en Brasil la mayoría del Río Grande do Sul se maneja por tractor para preparación de suelo más o menos 1.4 HP por hectárea es lo que yo necesito para preparar terreno para siembra de cultivo. Acá es 0.3 HP por hectárea, casi que 3 veces más, 4 veces más de máquina. Yo puedo tener 1000 hectáreas acá y yo puedo preparar con 2 máquinas si hago de esa manera, con 2 tractores de deporte que tiene que ser. Allá me tengo que hacer eso, si yo hago con 2 tengo que hacer con 8 tractores. Entonces ese es uno de las cosas que podemos buscar y encontrar. Ahora, si te vas a nuestro campo allá, vas a ver que yo lo que cosecho lo estoy preparando. Ahora, hoy está con paja, mañana está con tierra. A la medida que uno va haciendo, le va enterrando. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero las condiciones económicas muchas veces no te permiten hacer eso. Las condiciones económicas no te permiten hacer. Entonces, esas son las intervenciones, considero yo, de que puede ayudar muchísimo a reducir nuestro costo y a ser más efectivo en todas las tareas que vamos a hacer. Entonces llega la época de la siembra, vos te dedicas a sembrar y a cuidar, a hacer ya los cuidados culturales que necesitas. Inmediatamente germina y ahí ya tengo que ir haciendo la otra práctica, aplicación de herbicida, de riego, de potasio, de urea, lo que fuere. Ahí tengo. Entonces ya prácticamente voy haciendo con más mejor distribuido mis cosas. Y esas son cosas que en la organización, en el gerenciamiento de cada empresa, tiene que prevalecer. Los caminos no son secretos, simplemente hasta la lógica te dice eso. Una zona que tiene un gran potencial de crecimiento en cuanto a la producción es el Chaco paraguayo, precisamente el Bajo Chaco, pero tiene una gran limitante, la falta de infraestructura. Sí, el desafío mayor del Chaco es infraestructura, la logística. Ahí hay que hacer camino, hay tendido eléctrico. Es fundamental porque sin eso no hace nada. El costo de logístico es muy alto si vos no estás próximo con silo, no tenés suministro de energía lo suficiente, la calidad de suministro que tenés que tener de energía. Porque si vamos a hablar Chaco tenemos que hablar de la cuenca del río Paraguay. Y ahí sí no hay estructura, no hay estructura. Entonces el potencial es gigantesco. Hay que desarrollar y con la infraestructura. El mayor desafío es en la estructuración de esa área, con energía, camino, fundamentalmente. Después el resto ya se puede ir haciendo, porque acá ese ha sido nuestro problema. Mire que con el tiempo, unos tiempos atrás, porque acá hubo una bonanza. Nosotros tuvimos una década de bonanza de arroz, en la década del 2000. Y cuando esto todos los productores hacían con créditos operacionales, estaba haciendo camino, tendido eléctrico, hacía reservorio. Y eso no puede ser así. Después vino la crisis. ¿Y cómo va a pagar una inversión que te va a atender 10, 20, 30 años, va a pagar una sola cosecha? Imposible. Entonces, cuando venían los precios muy buenos, se cubría casi todas las cuotas o lo que no se pagaba se chutaba hacia el frente. Pero en el banco, como venía todo bien la cosa, te permitía hacer eso, pero después vino los precios bajos y ahí se fue al suelo todo el sistema. Entonces tiene que haber estructuras de crédito para ese tipo de inversiones y a largo plazo. A largo plazo porque los costos son altos, canalización. Una vez que yo tenga camino, red eléctrica, después tengo que estructurar, hacer la parcelación, la sistematización de mi área. Tener que hacer caminos, canales, que son las instalaciones de bombeo. Y el bombeo no solamente para regar, sino para drenar también hay que hacerla, para una reutilización del agua.
y es de alta inversión. Y esa alta inversión es la que nos tiene que permitir poder distribuir los costos y a una tasa que sea realmente razonable. Si bien la pandemia no tuvo su incidencia en el trabajo del campo, pero un factor importante con el que tuvo que lidiar el sector arrocero fue la bajante de los ríos. Para mí ha sido positivo, porque el trabajo en el campo no paró. Se restringió un poco algunas cosas, pero no fue tan así significativo que haya faltado insumos porque por la pandemia no se haya podido proveer a los clientes. Yo creo que no fue por ahí las cosas. Nosotros hemos tenido una crisis del río, la baja del río, más bien la seca, que también ha dificultado un poco la salida de los productos. Y eso ha encarecido también el flete y eso normalmente se bajan los precios. Pero en cuanto a consumo, yo creo que ha mejorado, los precios han mejorado mediante eso, porque por las medidas que fueron tomadas, por la seguridad alimentaria de cada país que era exportador, comenzaron a reducir su exportación. Algunas medidas de gobierno comenzaron a cesta básica a repartir. A gente que a lo mejor no estaba comiendo más arroz, se pusieron a comer arroz. Y todo eso aumentó el consumo y la producción era estable. En ese momento ya estaba definido lo que los productores de arroz tenían para producir. Entonces aumentó la demanda con la misma stock de productos. Y ahí se fueron detrás del producto y que hizo que levantaran los precios. Y yo creo que por ese lado que ha sido muy positivo, porque nosotros veníamos arrastrando por muy largo tiempo ya los precios de 200 a menos de 200. Y el año pasado, en diciembre, llegó a $380 la tonelada de arroz en cáscara, que hacía mucho tiempo atrás ya habíamos llegado, pero después se nos cayó en menos de 200 y no podíamos levantar. Y esta vez vino a levantar eso. En este momento estamos hablando de alrededor de $270, bajó de los 380, pero de cualquier manera en el inicio de una cosecha estamos ya con unos valores extremadamente superiores a lo que fue el año pasado. La industria que procesa el cereal en nuestro país cuenta con los equipos más modernos y actualizados. Esto se debe a que tanto la producción como la industrialización es bastante nueva en el país. Una gran ventaja, ya que los molinos nuevos dan calidad al producto final. Paraguay tiene una industria moderna, superiores a lo que vos hasta no podés ni imaginar, porque es nueva, viene así como la maquinaria. Por eso yo digo que nosotros estamos tan bien posicionados, porque nosotros en maquinarias, en implementos, estamos todos de la más última tecnología. En Paraguay estamos muy bien servidos, nuestra gente en el campo con eso. Y la industria también, 90, casi 100% de las industrias existentes son modernas, nuevas. Y eso le ha dado también calidad a nuestro producto, porque vos haces calidad de arroz también mucho en el molino, en la selección. Porque los molinos más viejos, más obsoletos, ya no tienen unas condiciones de selecciones de tipo, porque vos el arroz haces mucho en tu molino, en la selección, clasificación, de acuerdo a lo que te piden el tipo de grado, como le dicen la gente acá. Y primero viene la calidad del material genético, el tipo de grano, pero después la calidad que yo voy a ofrecer depende mucho de los equipos, cómo va a ir procesando y te da la calidad. Entonces, yo diría que Paraguay para mí es un orgullo en eso. Fuera de la higiene, la pulcritud de todos los molinos, hoy día prácticamente se maneja todo automáticamente, los molinos existentes. Yo creo que esa es una parte que nosotros tenemos que divulgar más, porque eso, nosotros tenemos esas condiciones de hacerle un seguimiento, ¿cómo se llama? La trazabilidad de nuestro producto en el campo y en la industria hasta llegar en el plato del producto tenemos cómo hacer. Y eso hoy día vale mucho, pero muy poco utilizamos esa condición de producción que tenemos para darle marketing hacia nuestro producto. Son cosas que deberíamos de aprovechar más y colocar nuestro producto con ese rótulo.
Yo no me acuerdo bien la estadística, pero cada vez es mucho más ya hoy día arroz procesado que en cáscara. La cáscara ya es mínima parte que se exporta. Nosotros exportamos cáscara solo al Brasil, una parte, porque gran parte también se va descascarado. Y después Centroamérica. Centroamérica se exporta en cáscara, porque ellos tienen un acuerdo. Allá hay una confederación de industriales de Centroamérica, que ellos permiten, porque los productores tienen agremiaciones muy fuertes, y ellos, cuando se va a hacer una importación, el gobierno tiene que entrar en acuerdo con ellos, y ellos le exigen a su gobierno que permitiera solamente, por decir, 50% en cáscara y 50% ya procesado, para que sus industrias y sus empleados continúen con trabajo. Ellos son países organizados porque realmente manejan ese tipo de cosas. En cuanto a la producción de arroz, en los últimos años nuestro país dio importantes pasos y de ser un país netamente importador del cereal, es ahora un referente mundial en la producción y exportación. Esto se debe a los trabajos de investigación que vienen realizando las empresas. En ese sentido, el presidente de la empresa, Héctor Ramírez, nos habló de las variedades con que se trabajan en el país y las actividades de investigación que actualmente desarrollan en la empresa. Sí, la variedad más cultivada en Paraguay es la variedad IRGA 424, y que hay dos tipos, o sea que prácticamente son hermanos. El 424, que le llamamos convencional, no tienen resistencia a herbicida, que mal llamado, pero le llamamos ahí otro 424RI, que es mutagénico, que tiene un gen de resistencia a un herbicida, pero no es nada de planta transgénica, es mutagénico, que le llaman a través de una mutación, se ha obtenido esa planta y luego se cruzó con el 24, esa planta con resistencia, y se obtuvo el 424RI, o resistente a imidazolinona, significa el 424RI, que es del proceso de un arroz producido con un gen de resistencia que se llama Clearfield. Bueno, esas son las variedades más plantadas en el país. Después de eso hay algunas otras tantas que ni siquiera debe estar registrado, porque en Paraguay tenemos esa dificultad de que nuestras restricciones de importaciones de arroz hace de que la gente se rebusque de cualquier manera para conseguir los materiales. Eso ocurre aquí en la Argentina, ocurre en el Brasil, de poder tener los materiales, porque comunicaciones hoy día es libro abierto, los conocimientos de la variedad, de la característica. Y entonces Paraguay seguramente va a llegar un momento en que tiene que buscar juntar toda la variedad que tiene y empezar a registrar lo que todavía no están registrados. Pero básicamente nuestra producción está encima de dos variedades, que es el 424 y 424RI. Cuando yo le digo de que prácticamente estamos trabajando en una variedad, porque otra es una derivación de la primera. Estamos en monocultivares prácticamente. Y ese es un alto riesgo por las enfermedades. Porque si viene una epidemia, por ejemplo, la piricularia, cuando la variedad, este es un hongo, cuando rompe la tolerancia o resistencia material, puede arrasar todo el país. Entonces, ahí vamos a tener dificultades de control de esta enfermedad, que ya se está dando. Hay regiones en donde ya no se produce esta variedad por su susceptibilidad. Era resistente, pero eso es así. Es muy dinámico la población de los hongos para ir creando la enfermedad en las plantas, por más que haya sido tolerante al principio. Entonces, eso se consigue combatir e ir cambiando de material. Y nosotros no tenemos esa opción. Eso es una de las cosas que más me preocupa en el país. Arrozal, de todas maneras, está trabajando su material. Nosotros tenemos materiales para el próximo año, sacar unas líneas que yo les mencioné al principio que trajimos en Colombia para sacar con resistencia. Estamos ya en ese proceso de ver su calidad de industria culinaria, porque el proceso de selección y obtención de variedad en arroz es muy largo, muy complejo, porque nosotros tenemos que producir lo que la gente quiera consumir. Y
cada arroz que haya son distintos. Entonces estamos en ese proceso. La variedad que manejamos son esas, en gran parte. Los otros, como te digo, todavía no está identificado, pero sabemos de que tenemos que entrar en acuerdo de ir registrando y trabajar libremente y expandir otro cultivo porque la pericularia nos amenaza y el control todavía complica las cosas porque la residualidad de los productos que se usan en el cultivo tenemos que tratar de que no quede en el grano. Y esta enfermedad todavía aparece en la fase final. Entonces, si yo quiero proteger mi cultivo, tengo que aplicar el producto. Y tengo que saber muy bien qué producto, porque yo puedo colocar un producto que deja por mucho tiempo el residual y el límite de tolerancia para el consumo. Si es superior, nuestro producto puede ser rechazado. Ese es mi temor. ¿Qué tal si llegamos a un país de Europa, donde sea, con un producto nuestro, de que sea con límites superiores de tolerancia de algún producto que se aplicó en el cultivo? En ese sentido, estamos trabajando fuertemente ya con la gente del SENAVE para que hagamos análisis permanente de los productos que se está aplicando para que no deje residuo por encima de los niveles mismo para nuestro consumo, que no apeligre la salud, y para las exportaciones. Pero de todas las industrias, por suerte, que hay certificadoras que hacen los análisis y se está controlando, pero tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque acá el riesgo es que un irresponsable no haga eso y exporta. El arroz no es de Juan Pérez, ni de Héctor Ramírez, ni de otro, es de arroz paraguayo, y ahí podemos condenar nuestro producto. Entonces ese es un llamado que yo hago a la gente, a la industria, porque ya andando por el mundo arrocero, yo he escuchado y me han planteado cosas que hay a veces algunos exportadores circunstanciales que puede quemar al mercado. Entonces también todos esos aspectos, la parte legal de estos, tenemos que ser cuidadosos, Es importante que se exija en el momento de la negociación para que no caigamos en una cosa de esas. Seguimos con la validación para nuestro uso principalmente, porque yo cuido mucho la parte de los impactos ambientales, porque no quiero ser acusado y defiendo mucho a esa parte de que no impactemos el ambiente. Entonces hacemos ese tipo de trabajos y estamos muy concentrados en cuestiones de la obtención de variedad. Y después probamos los insumos, la efectividad de los insumos, más que todo hoy día para nuestro manejo de nuestro cultivo, porque tiempo atrás, cuando eso estaba en auge, hacía mucho servicio a las empresas para justamente hacer las validaciones de sus productos. Y ahora eso ha decaído mucho, pero seguimos haciendo investigaciones propias para nuestra casa. Igual repasamos a nuestros colegas productores también las informaciones que tenemos referente a eso. Y yo creo que de esa forma estamos haciendo patria también, porque no tenemos en instituciones, el IPTA, por ejemplo, no es suficiente el trabajo que hace. Ahora estamos haciendo algunos acuerdos con ellos a ver si incentivamos un poco más la actividad hacia el sector arrocero. Pero eso deberíamos nosotros encontrar el camino para que integremos más a las instituciones del Estado, de investigación del Estado, para que apoyen más al sector. Para el ingeniero Héctor Ramírez, el arroz tiene un potencial enorme en nuestro país y su gran ventaja es que es un cultivo pionero para desarrollar los lugares bajos, que en la mayoría de los casos son improductivos para otras actividades. Potencial enorme. Como yo le decía, la tierra baja acá no se usa para otro tipo de cultivo. Y como decía, el cultivo de arroz es el cultivo pionero, la que te permite abrir, drenar, parcelar y si es necesario después regar. Entonces deja las condiciones de los campos en muy buenas condiciones para cualquier otra especie. La plusvalía que le da a los campos del arroz es muy grande, Entonces nosotros estamos abriendo para otras especies, para soja, para maíz, para trigo, para sorgo, lo que fuere.
en la medida que vayamos manejando el drenaje de los campos, porque los campos bajos tienen esa característica de mayor dificultad de drenaje que los campos altos. Pero para eso existen técnicas para poder drenarlo y hacerlo otra especie, que es muy benéfico para el arroz. Y también para el productor, porque yo puedo ir decidiendo mi cultivo, qué planto este año, dependiendo de la proyección del mercado. Entonces yo veo que la soja ya se soja anticipadamente, ya sabemos qué precio va a tener, por lo menos. Entonces, en vez de hacer arroz, voy a hacer soja. O voy a ir rotando por el beneficio mismo del suelo, porque definitivamente eso sabemos desde el inicio de la carrera de la facultad, de que la rotación de cultivo es muy importante, y eso cualquiera hasta que no sea agrónomo sabe que es eso así. Pero por las condiciones de los campos, porque nosotros anteriormente ni para el arroz estaba bien drenado. Y ahora con esta introducción de otras especies ayuda a mejorar los campos. Yo te voy a dar unos nombres de un productor que veníamos trabajando con él sin rotar. Llegó a producir 5.000 kilos, 7.000 kilos su promedio, 7.500, los campos, había algunos campos de 9.000 kilos y había ya otro de 5.000 por culpa de arroz colorado. Y ya no tenía más otra manera que hacer, entonces comenzó a sembrar soja. Y para sembrar soja sí tenía que corregir el suelo. Ahí, con esa corrección de suelo, sea drenaje, sea aplicaciones de cal, la corrección totalmente del suelo, hoy día está cosechando más de 10.000, 11.000, 12.000 kilos. Está sacando ese productor que hizo eso, que comenzó a hacer esos cambios. Entonces, es mejor hacer esos cambios o muchas veces el propio descanso del campo. Yo tengo algunos datos acá de que ya no se podía sembrar de arroz colorado. Y vos descansás un año, empezás a preparar, eliminar ese banco de semillas de las malezas que tenés, preparar y sembrar. Vos podés doblar. Yo tengo casos que ha duplicado los rendimientos de este productor que estaba produciendo 5.000 kilos, pasa a 10.000, haciendo ese descanso y esa preparación y eliminación del banco de semillas de maleza que tenía. Y la rotación también. La rotación, lógicamente, si yo voy a entrar a rotar soja por arroz con soja por problema de arroz maleza de arroz rojo, un año no es suficiente. Entonces, ese trabajo hace falta ir demostrando a la gente de que cuántos años sería suficiente para que vos puedas eliminar tu banco de semilla de arroz colorado, que es tu problema. O si yo haciendo esta preparación de un año de eliminación, o voy a ir a rotar directamente con otra especie. Bueno, y ese tipo de cosas tenemos que seguir haciendo. Y para eso es que es necesario tener un apoyo de tipo IPTA que vaya haciendo ese complemento a los trabajos que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Pero tiene que ser una actividad, como sea, conveniado, que vos haces esta parte, yo hago lo otro, y así es que vamos a llegar. Desde hace varios años, organizaciones no gubernamentales como Huirá Paraguay viene trabajando con el sector privado de este rubro para asegurar la calidad ambiental de los sitios de parada y alimentación de las aves migratorias que forman parte de los arrozales. Las condiciones que se crean con el arroz en esos esterales, vos podés ver la diversidad de especies, fundamentalmente con las aves, que es una cosa impresionante. Vas a ver ahora en el Chaco cómo hay. Es como para hacer unos lugares de turismo para ecológico. Yo estuve en un proyecto acá en Paraguay, con Huirá Paraguay, estuve como consultor en ese proyecto que hicieron que se llama Arroz Amigo de las Aves. Que Estados Unidos estaba porque hay una migración de aves de Estados Unidos, del frío que se viene para acá en este verano y luego regresan. Entonces es una cosa impresionante lo que van a ver en los campos arroceros, la cantidad de aves acuáticas que vienen durante la cosecha o durante el regadío inicial. En la preparación del suelo, en suelos secos, son otras especies que abundan, y cuando comienza a regar al inicio son otras, y cuando se cosecha son otras especies, porque coincide un poco las variaciones de clima que las aves migratorias. Pero realmente
crea un paraíso para las aves, el ambiente arrocero. Cuando está el cultivo en desarrollo no ves pájaro casi, pero cuando está preparando, cuando está cosechando, que dura casi 6 meses ese periodo, tenés una variedad de animales, aves y fundamentalmente cosas impresionantes. El cultivo del arroz en Paraguay data de la época de las misiones jesuíticas y actualmente está emergiendo como un rubro de exportación de calidad. Y las cámaras del canal de la producción van a seguir con su recorrido por todo el país para seguir compartiendo con ustedes más capítulos de calidad agrícola. Gracias a toda la gente del departamento de Itapúa, gracias Coronel Bogado por recibirnos en esta ocasión. Hasta aquí el capítulo de hoy de este programa, nos encontramos en una próxima edición de Calidad Agrícola.